Estamos listos. Vamos a pedir que ahí los que están conectados, quien puede orar, mi hermana María Belén o mi hermana, sí, mi hermana María Belén puede orar, por favor, para empezar la clase el día de hoy. Mi cartera. Ahora, sí. Padre amado, en esta noche te damos gracias. Amén. No, para un rato. Ya, es que había retorno. Señor, en esta noche te damos gracias por este día. Gracias por la semana nueva que vamos a empezar. Señor, bendícenos. Ayúdanos en esta noche a tener una mente abierta para captar y recibir nuevo conocimiento basado en tu palabra y para poder entender cada día más tu palabra, Señor. Te pedimos que todos los que falten por conectarse se conecten para poder tener una clase excelente y poder seguir nutriéndonos de tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos, bienvenidos los que están ahí llegando. Bienvenidos. Voy a mirar aquí la lista. Algunos no los haya visto su rostro y vamos a ir mirando la lista para ir tomando. Sería nuestra última clase, ¿sí? Sería nuestra última clase. Y entonces vamos a ir cerrando, ¿ok? Tenemos ahí, bueno, lo que están en pantalla, ¿no? María Belén, de aquí está bien. Voy a ir tomando aquí la... Vale, con Carlos. Ok, con Carlos. Buenas noches, estoy yo y mi hija Erika. Hoy no tuvo clases, hoy nos Hoy, acompaña. hoy, hoy sí estuvo, hoy sí está. Ya, aquí lo voy poniendo. Se escapó de la universidad. Ya, no me crió, yo también lo veo por aquí. Fernando también lo veo por acá. Ok, Fernando. Ya. Listo, muy bien. Vamos a mirar, no sé cómo van con el cuestionario, cómo van con las tareas. Estamos aquí, estamos llegando, les envié hoy día ya para la lectura de el número 5 y el número 6, ¿no? Que son los últimos para terminar y que puedan avanzar. Entonces vamos a hacer un refuerzo y recordarlo la semana anterior con las preguntas y recordar y usted también puede ir avanzando con sus respuestas ahí en algunas de ellas y la idea es que pueda opinar y ir respondiendo también ahora, ¿no? Que pueda ir respondiendo y podamos compartir en este tiempo. Voy a compartir un poquito la pantalla y para ir viendo las preguntas que tenemos el día de hoy. ¿Dónde está? Creo que está... Un ratito. Aquí tenemos las preguntas y vamos a ir respondiendo, ¿no? Para ir opinando e ir respondiendo ahora. Y tenemos la pregunta, primera pregunta. ¿Qué significa un que un texto de contexto es un pretexto? Ayúdenme. Dios le bendiga, pastor. No sé si estoy en la lista porque recién entro. Ya O le sea, sí puse. tenía abierto, pero no, recién llego, perdón. Ya le, Pastor, siempre hay que analizar el contexto porque es clave mirar todo un párrafo, leer todo un párrafo del texto que hemos elegido para nuestro
para nuestro mensaje o para el estudio que tengamos. Ya, por ser por ahí también poder ver qué significa que un texto fuera de contexto es un pretexto. Que se busca formar nuevas creencias, nuevas doctrinas a partir de solamente leer un versículo sin leer el contexto de qué se está hablando antes o después. Vamos por ahí, ¿cierto? Porque quizás pueden, como dice, tener nuevas doctrinas, puede existir manipulaciones, pueden existir malos entendidos, entonces ahí estamos claros con esa pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta. Aquí. Segunda pregunta tenemos ahí. ¿Qué es el contexto inmediato? Facilita. Y que está antes o después del texto. Correcto, es lo que está antes o después del texto, ¿cierto? Ya vimos en la clase anterior que debíamos delimitar un texto, un versículo, dos versículos, tres versículos, y luego de eso los textos que están antes y después. Entonces estamos claros que es el contexto inmediato, ¿no? Después de haber delimitado qué texto vamos a estudiar. Número tres, ¿qué debemos descubrir en el contexto inmediato? ¿Qué debemos descubrir en el contexto inmediato? O sea, El texto bíblico. ya tengo mi párrafo, ya tengo mi contexto, ya tengo mi párrafo. ¿Y qué debo descubrir allí? ¿Qué debo descubrir en ese contexto? ¿Qué quiere decir el autor y cuál es el mensaje principal? La segunda sería, ¿cuál es el mensaje principal de ese párrafo? Ya yo delimito, ya tengo eso de allí, ya entiendo el contexto, ahora puedo mirar cuál es el punto principal de ese párrafo. ¿Sí? Recordemos lo que vimos en la clase. Número cuatro. ¿Qué hacer si el pasaje no tiene un contexto claro o inmediato? Será de tomarlo como un pasaje único. Ujú. Excelente, mi hermana. Tomarlo como un pasaje único, ¿sí? Tomarlo como un pasaje único porque no vamos a encontrar otro pasaje similar o paralelo como tiene número 5 aquí que dice, número 5. ¿Qué son los pasajes paralelos? ¿Puedo contestar? Sí, sí, hermana, siga. Son aquellos que están en el mismo libro o en Ujú. algo otro pasaje en algún otro libro de las Escrituras. Escrito por el mismo autor, muchas veces se repite, ¿no? Son pasajes paralelos, sí. Concordancias. No tanto por la concordancia, sino la idea es que ese párrafo, ese pasaje se repite en otro libro de la Biblia, a veces escrito por el mismo autor, ¿no? Y entonces sí podemos utilizar la concordancia que dice, hermano, como para poder ver en qué pasaje, en qué libro se repite. Es lo que decía el hermano ahí, eso sí, sí es cierto. La concordancia me ayuda para poder descubrir en qué pasaje, en qué otro libro de la Biblia se repite y encontrar este pasaje paralelo, ¿no? A veces son escritos por el mismo autor, o a veces son escritos por otros, mencionados por otros, ¿no? Porque el salmista David mencionaba muchas de las cosas que ya pasaron en el Pentateuco y en la historia, ¿no? Número 6. ¿Cuál es el orden correcto para analizar los pasajes paralelos? ¿Dónde teníamos que ver primero? Dentro del mismo libro. Exactamente, luego del mismo libro. Luego ya mencioné anteriormente, yo mencioné mismo libro, El mismo autor el mismo autor, correcto, y de la misma época. correcto, la misma época, también ver el mismo tipo de literatura y luego ya llegar a otros textos bíblicos, ¿sí? Otros textos bíblicos. Estamos bien.
Seguimos, número 7. ¿Qué horror común se comete con los pasajes paralelos? ¿Qué error común se comete en los pasajes paralelos? Ya vimos anteriormente que tiene que ser mismo libro, mismo autor, misma época, mismo tipo de literatura. ¿Será, será que a veces se lo toma agilado o también fuera de contexto? A veces, denme un segundito. Puede ser que se lo toma de una forma apresurada. Perdón, se creó. Ahí seguimos, perdón, hermanos, tuve una llamada y solucionar un detallito. Seguimos, entonces quedamos en el número 7. ¿Qué error común se cometen con las parejas, pues son con los pasajes paralelos? Y mencionábamos ahí que yo anteriormente mencioné varias cosas que era para ver el pasaje, ¿no? En el número 6 que hablaba el orden. Entonces, poder ver el mismo libro, el mismo autor, la misma época, el mismo tipo de literatura. Y un error que se comete aquí es poder ver que sea el mismo tipo de literatura. Sí, o el mismo narrado, o el mismo escrito. Por ejemplo, decía anteriormente mencionamos de David, y David lo hace en forma de poética, y quizás en el Antiguo Testamento podemos encontrar en forma narrativa. Y entonces son esos detalles de poder ver que no coinciden la forma en que fue escrito, la forma de que fue narrada, ¿no? Entonces, esos son algunos errores de quizás eso, y también que no es el mismo autor, no es en la misma época que fue tomado, entonces eso también cambia, y entonces y a veces lo ponemos como pasajes paralelos, pero son diferentes contextos, diferentes autores, y no es la misma forma de escritura. Entonces, algunos errores que se cometen ahí en este punto. ¿Qué hacer si no se encuentran pasajes paralelos relevantes? Será como el anterior, tomarlo como pasaje único. Igual, podría ser. Exactamente. Como pasaje, o ese sería la respuesta, ¿cierto? Tomarlo como pasaje uno también, no poderlo mezclar con otro. Número 9. ¿Qué es el contexto bíblico? Lo que se relaciona con el texto que hemos elegido, o sea, viendo ah, sucesos que pueden ayudarnos a darnos conocimiento de lo que estamos leyendo en un
texto que hayamos elegido. No sé. Es poder ubicar, quizás vamos por ahí, es como ubicar el texto dentro de dentro del pasaje, dentro de la revelación bíblica, diríamos. Sí, es poder ubicar el pasaje dentro de es un contexto bíblico, ¿no? Poder ubicar el texto dentro de la historia o la narración de la Biblia. Número 10. ¿Qué es el contexto extra bíblico? Todo aquello que no está dentro de las escrituras, como usted nos decía, ¿no? Que Ujú. hay, por ejemplo, los escritos de Josefo, o no sé si entrarán allí también los deutero, no sé cuántito. Lo que, Deuterocanónicos. Sí, exactamente, usted sí sabe. deuterocanónicos. Sí, porque va a ser quizás unas narraciones que van a ver, que van a ayudar a complementar y poderlo a complementar o a poder, como son narraciones, son historias, y entonces va a poder uno tener un panorama más de ese texto. Perdón, se habla de un libro no sé si será el libro, bueno, de Noé, creo, o Enoc, por acá, Enoc. ujú, que se menciona en Judas, creo Ujú, que es Enoc. Pero nosotros, por lo menos nuestras Biblias no la tienen, ¿no? ujú. Pero se podría, si alguien nos facilita, que no sé si existirá, supongo que en literatura de existir eso. Eso también nos ayudaría, porque de Enoch se habla muy poco, pero se Ujú. sabe mucho de él a causa de por qué el Señor se lo llevó, ¿no? Sí, y es un libro que nos ayuda, como si es un libro de historia, es un libro de historia que nos ayudará a complementar, pero como decíamos, no es un libro canónico, no pasó el canon, no es un libro que está dentro de la Biblia, pero sí nos puede ayudar un libro como para conocimiento, para historia, para unir ciertas situaciones cuando leemos, así como decíamos de Josefo, o cuando decíamos también hay unos que es creo que son las historias de Qumran, algo así, también que son narraciones que nos ayudan a poder complementar lo que como estamos estudiando o investigando. Ujú. Contexto, y seguimos con la número 11. ¿Cuál es el objetivo del análisis histórico-cultural? Que no han participado, para los que no han participado, vamos. Fácil está la pregunta. ¿Cuál es el objetivo del análisis histórico-cultural? ¿Quién nos Tener ayuda? buenos Es Tener buenos comprender cómo vivir, comentarios. Vamos a verlo así. Fueron dos a la vez. es comprender cómo vivían ellos, su Ujú. cultura, sus creencias. Ya. Sí, es poder ver sus factores, ¿no? Sus factores sociales, sus factores culturales, sus factores geográficos, políticos, religiosos, poder descubrir o poder ver eso. ¿Ok? Número 12. ¿Cuándo se recomienda usar comentarios bíblicos? Estamos viendo acerca de los pasos del exégesis, ¿no? Y quizás llegando al capítulo, al número 5. ¿Por qué? Creo que yo les decía a ustedes que podamos nosotros ir investigando al máximo sin encontrar un comentario bíblico, sin buscar un comentario bíblico, sino que su investigación, quién es el autor, la fecha y todo lo que vimos, la cultura, lo social, e ir investigando, leyendo el pasaje con la concordancia en otros versículos, en otras en pasajes paralelos, de poder ver también distintas versiones de la Biblia. Entonces, hacer su comentario, hacer su estudio. Les mencioné acá que la primera parte es pedir a Dios una oración a Dios que Él pueda revelarle su palabra cuando esté leyendo, ¿no? Después de leer estos temas en varias versiones, el pasaje de leer en varias versiones de poder leer el contexto histórico, de poder ver ya de haber limitado el texto y todo eso. Entonces, cuando ya tenga todo un panorama, ahí es
allí es como que para poder ver un comentario, ¿no? Es como para poder ver un comentario. ¿Y esto qué va a hacer? Este comentario va a ayudar como a complementar, ¿sí? A complementar. Ahora, mi recomendación es que no adquiera comentarios bíblicos en cantidad, porque un comentario bíblico, un comentario bíblico también es un argumento, pensamiento de personas que estudiaron la Biblia y escribieron. Sí ayuda. Y si usted se pone a ver, a estudiar, va a darse cuenta de que sus comentarios también muchas veces a ser similares a los de un comentario bíblico. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que le está revelando a usted. Entonces, se ha dado casos por experiencia personal que se ha hecho esta investigación, he hecho esta investigación, he hecho este estudio y yo lo escribo. Y después de tener toda la información escrita en cuanto al texto que he elegido, el comentar, el análisis, el observado, autor, fecha y todos los demás en otros lugares, y empiezo a sacar mi comentario sobre el pasaje que he visto. Resulta que al mirar un comentario bíblico hecho por otro personaje como Matthew Henry, como MacDonald o como MacArthur, vamos a encontrar similitudes. ¿Y es por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que nos revela. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo que nos revela. Entonces, por eso animo a que podamos, antes de ir a un comentario, nosotros mismos buscar. Y ahí vamos a tener más la palabra encarnada en nosotros porque nos dimos cuenta, wow, a mí también Dios me reveló, ¿sí? A mí Dios también me reveló. Entonces, por eso recomiendo a que puedan hacer todos los análisis hacer los pasos que hemos visto y luego de esto poder ver un comentario como para complementar o emparejar la información que nosotros hemos hecho. Número 13. ¿Qué tipo de comentario se puede preferir? Y entonces ahí yo quiero animar a que puedan preferir comentarios exegéticos, comentarios críticos, ¿sí? No comentarios que hagan del texto, no como una interpretación y un comentario, sino comentarios texto, comentarios críticos, hay análisis al texto, comentarios más profundos, ¿no? Aún si tienen raíces de palabras, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, el Nuevo Testamento lo recomendarías cuando puedan mirar esto a colección de Samuel Pérez Millo. ¿Por qué? Porque este hace un análisis de palabras, hace un análisis textual, que es un experto en manejar el idioma griego y entonces nos ayuda muchísimo para cuando estemos estudiando, ¿sí? Más que un comentario sencillo. Entonces, eso de ahí Es muy también importante. comenté el comentario contexto cultural del Antiguo y Nuevo Testamento. Perdón, alguien me... Sí, justamente eso le quería comentar, Pastor David. El comentario cultural de la época es muy importante, Ujú. porque a veces se puede malinterpretar por la cultura, pues, ¿no? Justamente por eso, por la época. Sí, exactamente. Ese es algo más, el comentario contexto cultural. Ese ayuda mucho al este tema. Permítame, pasemos un par aquí que tengo una emergencia. Perdoncito, mis hermanos, que justo hoy día tengo unas llamadas ahí de unas coordinaciones de unos eventos. Seguimos. Entonces, estamos en la número 13. ¿Qué tipo de comentario bíblico se debe preferir? Ya hicimos el argumento ahí, el comentario. Número 14. ¿Qué se debe evitar al usar comentarios bíblicos? ¿Qué piensan después de lo que hemos escuchado, después de lo que hemos conversado? ¿Qué se debe evitar? Evitarlos,
Evitar los comentarios de otras personas que no sabemos si han sido realmente influenciados por el Espíritu Santo y saquemos nuestras propias conclusiones en oración. Ujú, sí, puede ser una parte. ¿Algo más? ¿Alguien más? Evitar primero buscar los comentarios sin antes haber investigado por mi propia cuenta, también contaría. Sí, es una parte. Una parte. Y la otra es depender al 100% de ese comentario. ¿Sí? Depender al 100% de comentario. Y ahí también recomendaría que puedan tener quizás varias opciones, ¿no? Y entonces, para poder tener una respuesta más clara. Número 15, ¿qué es el SIS-11? ¿11? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, situación en la vida. Situación en la Ajá. vida. Situación. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Por quién fue escrito? Histórico-cultural. Ujú. Llegar ahí a la cultura, al lugar donde estamos, ¿cierto? Decíamos que llegar allí y poder uno como establecerse en el lugar. Número 16. ¿Qué información puede darnos el texto sobre el autor? ¿Qué información puede darnos el texto sobre el autor? Su literatura original. Algunos van a hacer que, fue por el mismo, por el mismo autor, ¿no? Y a veces vamos a encontrar quizás versículos que están en un libro, pero no son de ese autor, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que buscar de quién es el autor principal de este libro, o el autor principal de este pasaje, ¿no? Porque va a haber textos ahí que son puestos y es de otro autor. Entonces ahí tenemos que descubrir quién es el autor de ese libro. 17. ¿Qué es la evidencia interna y externa? Está fácil. La evidencia interna va a ser que viene del mismo texto, va a salir a la luz. Y la externa es que quizás de otros textos, de otros pasajes bíblicos vamos a tener. Número 18. ¿Por qué es importante el género literario del texto? Esto es muy clave. ¿Por qué es importante el género literario del texto? Ayuda a entender y conocer la situación en la que el texto fue escrito. Ya, un poquito más allá. Ayuda a interpretar el Eh, texto correctamente. Mm, interpretar. sí, pero va más allá. A Sí, ver está si es bien. poético, profético, Es narrativo. los que dijeron anteriormente, pero involucrado esa palabra que dice mi hermana Bolivia. ¿Cierto? Si es poético, se lo analiza de una manera, si es narrativo, si es profecía, si es epístola. Entonces eso tiene que es muy importante para poder ver. Número 19. ¿Cómo influye el propósito del autor en la interpretación del texto? ¿Cómo influye el propósito del autor en la interpretación del texto? Esto va un poquito con aplicación ya. ¿Cómo influye el propósito del autor en la interpretación del texto? En otras palabras, ¿para qué fue escrito el texto? Porque en la Biblia tenemos infinidad de versículos bíblicos, A pero veces, a veces para enseñarnos, a veces para para enseñar, animarnos. ujú, a veces para enseñarnos.
a veces para corregirnos, a veces para exhortarnos, ¿sí? Y entonces tenemos que ver cuál fue el propósito que el autor hizo este texto, ¿no? Poder llegar a saber cuál es la manera. Y el número 20 que es, ¿qué logramos al conocer bien el Sitz im Leben? ¿Qué logramos al conocer bien esto? Tu contexto cultural. Sí, La situación de vida del texto. ya. Diríamos para resumir esas dos partes, el mensaje original, ¿sí? Poder descubrir el mensaje original del texto. Entonces, puedo ver esas preguntas y respuestas que hemos ido viendo y recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Igual les mencioné que vamos en esta noche a mirar un poquito de la aplicación, ¿sí? Porque miramos ahí en hermenéutica está la observación, ¿sí? Ustedes recuerdan lo que vimos al comienzo, la observación. Observar el texto como un detective, mirar eso, interpretar, qué es lo que hemos estado haciendo, las preguntas que hemos ido respondiendo, número uno, número dos, número tres, lo que estamos estudiando con el pasaje bíblico que les di. Y número tres es la aplicación. Entonces, cuando estemos estudiando un texto bíblico, tiene que haber la observación, la La interpretación y la interpretación y la aplicación. La aplicación. aplicación. Si solamente tenemos observación e interpretación y no aplicación, es como si tuviéramos un aborto. Entonces, es muy importante los tres pasos. Muchas veces nos quedamos solamente en la observación y en la interpretación, ¿sí? Y la aplicación es ahora la parte práctica de cómo ese pasaje bíblico lo aplico a mi vida o lo aplico a las personas con quienes estoy compartiendo, es cuando yo aterrizo, ¿sí? Cuando yo aterrizo ese pasaje bíblico en la parte práctica. ¿Estamos? Y entonces hay varias cosas hay varias preguntas de cómo ir aplicando o sacando ese pasaje para nosotros. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles en esta noche esos pasos para poder ir aplicando. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla nuevamente y poder ir viendo dónde estamos. Dios, mis hermanos, ¿dónde se me fue? Aquí está, ya está. Entonces, esta es la parte de la aplicación que es muy importante después de haber visto un texto. Entonces, después de haber visto un texto, aquí tengo 8 preguntas que contestar, ¿sí? Entonces, ahí está justo lo que les dice, lo que les dije anteriormente, ¿no? Es muy importante la observación y tenemos que, así mismo como le hacemos la observación, recuerden que hicimos muchas preguntas para observar un texto, de igual manera, hay preguntas que hacemos para aplicar un texto, ¿sí? Para que ese texto quede aplicado, ¿no? En nuestras vidas. Y vamos a ver 8 preguntas que podemos contestar después de haber hecho la parte de observar y de interpretar a un texto. Y tenemos la primera ¿hay un ejemplo a seguir? Entonces, después de haber nosotros estudiado ese pasaje bíblico, hay un ejemplo a seguir. Quizás vamos a encontrar actitudes de un personaje. Y de hecho, la Biblia está llena de personajes bíblicos. Entonces, poder ver la situación de ese personaje, qué lo vivió, cómo experimentó, qué hizo ese personaje. Y entonces poder ver cómo yo puedo quizás tomar ciertas acciones de esa parte y vivirla, ¿no? Es decir, como hacer un paralelo en tanto la vida de esa persona con mi vida,
¿sí? Entonces es la parte de aplicar cuando, por ejemplo, hablamos de José, decisiones que tuvo que tomar, acciones que tuvo que hacer, situaciones que tuvo que hacer. Entonces lo aplico a mi vida. Situaciones de Abraham, ¿sí? Situaciones de Abraham que podemos ver allí un poquito en cuanto a Abraham y Lot, ¿no? Abraham y, y, y Lot, y me llama muchísimo la atención esta y una parte que vemos cómo había una amistad de Abraham con Dios. Porque para decirle, Señor, si hay 50 perdonarás a esta tierra, Señor, si hay 40 y sigue bajando, si hay 10 si hay 15 imagínense que tenía que haber una confianza para que pueda pasar eso, para poder pasar eso, no tiene que haber una confianza en la oración, ¿sí? Con el personaje entre Dios y Abraham, tiene que haber una confianza para que pase eso, ¿no? Y entonces, y hay un ejemplo a seguir, y hay algo que podamos acercar, ¿no? Entonces, tenemos ahí la primera parte, ¿no? Un ejemplo que seguir en cuanto a esa oración de Abraham, y en cuanto a decisiones con otros personajes que podamos comparar la vida en paralelos en cuanto a las acciones. ¿Estamos en esa parte? Ahí estoy aplicando a mi vida esta, con un ejemplo a seguir de cómo fue esa persona y cómo yo debo reaccionar. Número dos, hay un pecado que evitar, ¿sí? Hay un pecado que evitar. Poder ver en cuanto a lo que vimos en ese pasaje bíblico, ¿sí? Cómo eso repercute o hace en mi mente también y en mi corazón y en mis acciones morales. Quizás nosotros miremos un poquito cuando no éramos cristianos, quizás nosotros cometíamos un pecado, cometíamos una acción y nos pasábamos o pasábamos por alto, ¿no? No, lo pecábamos, pero lo pasábamos por alto, no lo tomábamos en cuenta. Pero ahora como cristianos ya es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque yo peco y hay algo que está dentro de mí que me hace que estoy mal, ¿sí? Yo peco y ¿eso qué es? Que su presencia está dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros, su presencia está ahí porque hablamos de que cuando estamos de Cristo, su Espíritu viene sobre nosotros. Entonces, ya está ahí y entonces ahora eso está dentro de nosotros, ¿no? Y nos hace redarguir, nos hace pensar y entonces hay cosas pecados que evitar. Porque antes pecábamos, cometíamos la acción y no nos importaba, pero ahora hay como una alerta, ¿sí? Como una alerta a nuestro corazón, como una alerta a nuestro pensamiento, ¿no? Entonces tenemos ahí una frase que dice, hombre, yo pensé, vemos ahí un hombre que menciona, dice, hombre, yo pensé que tenía un mal matrimonio hasta que me hice cristiano. Yo pensé que así es como debía ser. Todos viven así. Después de comencé a leer Efesios 5 y empecé a entender cuán necesitado estaba del cambio en mi matrimonio. Entonces, que antes cometía y ahora ya me doy cuenta. Entonces tenemos ahí estas dos preguntas. La primera que vimos que era un ejemplo a seguir, paralelos de personas conmigo. Segundo, un pecado que evitar, acciones que debemos hacer. Entonces situaciones que debemos actuar. Número tres, hay una promesa que creer. Sí, dentro de la palabra del Señor podemos encontrar muchas promesas, ¿no? Entonces, si muchas promesas fueron hechas para ciertos personajes en ciertas cosas y se cumplió allí, ¿no? Y entonces, no todas las promesas quizás van a ser aplicables para ti, son aplicables para esas personas que están ahí. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de Nehemías, cuando hizo la oración, en Nehemías capítulo uno. Quizás, bueno, nosotros no hicimos un estudio de ese libro de Nehemías, pero en Nehemías capítulo uno habla de la oración cuando Nehemías se acerca a Dios y ora tomando la posición del pueblo, el pecado y todo lo demás que pasó, y entonces él toma y dice, Dios, tú prometiste de esto, tú dijiste de esto, y él se apropia y él pide, él reclama o como que en la oración hace su promesa, ¿no? Reclama las promesas que Dios había hecho. Entonces, esa es la parte que fue una promesa justamente para la situación que estaba viviendo y las cosas que estaba pasando allí en ese tiempo. Y entonces, quizás para nosotros también vamos a encontrar
otras promesas que pueden ser aplicables a nuestras vidas, ¿no? Y aplicables a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, entonces, y aplicarlas para nosotros, ¿no? Y tomar esa promesa, ¿sí? Tomar esas promesas. Allí vamos a encontrar muchas de las palabras, Señor, sino que hay que poder discernir ahí cuál es esa promesa que creer, cuál es esa promesa que debo apropiarme, ¿no? Y una promesa que va a ser para nosotros y, y fue escrita para su época y para nosotros también. Número 4, hay una oración que repetir y eso también ayuda a fundamentar muchísimo la aplicación. Y es recomendable también, así como vemos ahí, Nehemías y otros personajes como David, otros personajes como Ana, en agradecimiento al nacimiento de su hijo Samuel, Jonás como orado desde el vientre de pez, como María oraba por su hijo, la oración de Pablo por los Efesios, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, y entonces la oración del Señor. Y por sus discípulos y entonces podemos ver esa parte. Eh, Mientras estudiamos los pasajes de estos de aquí, podemos nosotros hacer esas oraciones parte nuestra, ¿sí? Parte nuestra esas oraciones. Y es tan lindo que usted pueda orar la palabra, ¿sí? Pueda orar la palabra, hacer parte de usted la palabra del Señor. Y animo a que puedan hacer esa parte de, haga la suya, ¿sí? Haga la suya. Propia es esa palabra. Justo pasamos una situación con mi familia a comienzos de año y nos apropiamos de un salmo. Y hay gente que a veces se levanta contra uno, ¿no? Gente que se levanta contra uno cuando estamos en el servicio y gente que quiere mal contra uno. Y entonces nos apropiamos de un salmo y dijimos, vamos a orar vamos a orar este salmo. Alguien nos compartió este salmo, también les comparto a ustedes. El Salmo 34, 35, y nos pusimos, vamos a orar por la gente que se está levantando en contra de uno con argumentos que no son ciertos. Y empezamos a clamar en casa, aquí en la sala con con mi esposa y mi hijo, y el Señor fue enclareciendo todas las cosas y empezó a caerse todo lo que se había levantado y salir a la luz. Y entonces en este salmo habla en cuanto a que Señor, saca a luz a la gente que yo serví, a la gente que yo estuve con ellos, a la gente que yo oré por ellos, yo intercedí por ellos, compartí con ellos, me pagaron mal, dice el salmista. Y entonces, Señor, confróntalos, Señor, hazles, y empezamos a orar así, a clamar día a día, día a día, y empezó a salir. Entonces, ¿qué les animo a poder orar la palabra? ¿Sí? Orar la palabra, hacer parte, porque ya fue vivida, ya fue vivida la palabra, ya fue dada, ¿sí? Y está ahí, y entonces que nosotros podamos apropiarnos de esa palabra y hacerla nuestra también, oraciones nuestras, ¿no? Entonces, esa parte de orar la palabra. ¿Preguntas? Sigamos entonces, si no hay preguntas. Nos quedamos en la pregunta número 4. Hay oración que repetir. Entonces, oraciones que vivieron ciertos personajes y hacer parte nuestra también, ¿no? De hacer parte nuestra con autoridad y le animo a que pueda orar los salmos. Hay un libro que se llama Orando la Palabra y entonces de ahí enseña a orar y orar la palabra y apropiarse, ¿no? Y enseña varios ejemplos de los salmos, ¿sí? Los salmos. Número 5. Hay un mandamiento que obedecer. Dentro de ese pasaje, ¿sí? Hay un mandamiento que obedecer. Quizás tenemos, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo del libro de Santiago, dice, vamos a encontrar más de 54 mandamientos o situaciones o cosas que obedecer, ¿no? Entonces también en las epístolas Paulinas, en Gálatas, en Efesios, Colosenses. Entonces,
hay un mandamiento que hacer, una cosa que hacer ya, ¿sí? Eh, que actuar ya, ¿sí? Eh, no dejar que pase tiempo, sino que tenemos que hacerlo ya. Entonces, es la parte de poder un mandamiento que cumplir, ¿sí? Y hacerlo, ¿no? Y justamente aquí dice, no va a ser que pase mucho tiempo, o dice 95% es por la voluntad de Dios, pues es un mandamiento que está ahí para poder hacerlo, poder cumplir, poder obedecer, aplicando la vida. Número 6, hay una condición que debo conocer, y esto tiene que ver con como causa y efecto, ¿sí? Por ejemplo, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y muchas veces nosotros tomamos solamente la segunda parte. Pedid todo lo que nosotros queramos y os será hecho. Y eso quizás se predique la parte, pedido al Señor todo lo que queráis y Él se va a suplir, va a dar, ¿cierto? Y esos predicadores hablan de esa parte. Pero hay algo antes. ¿Qué dice la palabra antes? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que quieras, yo será hecho. Y muchas veces nos tomamos la segunda parte y no la primera. Entonces es muy importante eso para poder aplicar. Entonces ahí va mi estilo de vida, va lo que somos, ¿no? Y tiene mucho que ver, ¿no? Si permaneces en mí, si estamos en él, vamos a hacerlo. Así como segundo de Crónicas 7:14 que vimos, ¿no? Tenemos ahí cosas, condiciones para que pase una acción. Si, dice, se humillaron mi pueblo, se convirtieron en sus malos caminos y todo lo que tiene que pasar para entonces sanar Dios la tierra, sanar para oír, perdonar los pecados. Entonces son condiciones que debo hacer. Y en la Biblia vamos a encontrar varios detalles. Si hacemos esto, vamos a recibir esto. Si haces esto, vas a recibir eso. Entonces, ¿estamos claros ahí? Después de ver el pasaje. Número 7. Hay un verso que memorizar. Y es muy, muy chévere esta parte de que usted pueda memorizar pasajes bíblicos, ¿no? Y eso tendrá significado para su corazón, significado para usted. Y entonces es muy importante que pueda memorizar eh, perdón, memorizar versículos de varios libros de la Biblia, poder memorizar y tenerlos para poder enfrentar situaciones cuando estemos en nuestro diario vivir. Si usted tiene pasajes bíblicos dentro de sí, va a poder confrontar, ¿no? Ya sea en la situación que está pasando, ya sea en el trabajo, ya sea que alguien, quizás ahorita vemos la maldad como está levantada en la calle, y confrontarlos con versículos bíblicos, hablar con versículos bíblicos con autoridad. Y es porque tenemos detrás los versículos memorizados. Número 8, el último, hay un reto que enfrentar, ¿sí? Hay un reto que enfrentar. Eh, Situaciones que estamos viviendo y que podamos nosotros enfrentarlo con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos en nuestras vidas. Y quizás es por creando un hábito que la Biblia ha provocado en ti. Eh, entonces, la pregunta es, ¿estás abierto para cambiar cosas? ¿Estás abierto para aceptar desafíos? ¿Sí? Y si nos apropiamos de la palabra, vamos a mirar y el Espíritu Santo a apoyarnos ahí, ¿no? Pero un reto que enfrentar, estar abiertos, ¿sí? Estar abiertos, no solamente quedar con lo que escuchamos, sino bueno, vamos a hacer cambios, ¿no? Vamos a recibir cambios, a aceptar cambios en nuestra vida, no quedarnos solamente con lo que leí, lo que descubrí. Y algo práctico que nosotros podemos hacer también después de poder mirar ese texto es poder llevarlo a la práctica,
¿sí? Llevarlo a la práctica. Quizás escuchamos una prédica de servicio y vemos el pasaje bíblico, lo aplicamos a nosotros y también va la parte de accionar, ¿no? De poder accionar, de poder servir, de poder actuar. Y es la parte que ya va la aplicación práctica, ¿no? En poder estar haciendo donde estamos con las personas o el pasaje hacerlo ya más práctico, vivencial en la realidad. ¿Estamos? Comentarios, preguntas, aportes. Pastor, alguna vez escuché que de las promesas que nosotros leemos en la Biblia, no todas son para nosotros, digamos, los gentiles, Ujú, sino que son específicas para el pueblo judío. ujú. Eh, ¿Cómo podemos nosotros diferenciar de cuáles nos podemos apropiar? Son cuando son casos especiales que vivieron allí, ¿no? Porque justo decíamos la de Nehemías, era lo que estaba experimentando y él cómo estaba apropiándose de la promesa que Dios le había dado para ese pueblo y en esa situación y en ese contexto. Sí, era algo específicamente que estaba pasando para él. Y entonces es poder discernir los pasajes y poder ver para aplicarlo para nosotros, ¿sí? Para aplicarlos para nosotros. Ver la situación que estaba pasando allí y el contexto a dónde se estaba llegando. Entonces fueron para específicamente para esa situación de vida lo que estaba pasando. Pero la mayoría de pasajes que encontramos va a ser para todo el pueblo cristiano, ¿no? Pero hay pasajes específicos que son justamente para ciertas ocasiones que pasaron como esa la que mencionamos de Nehemías. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausita ahorita. Pastor, ¿cómo puedo pasarles en el grupo? Porque me consiguieron en PDF el libro que usted nos recomendó, Orando la Biblia, Ujú. de Donald Whitney. ¿Lo puedo pasar en el grupo para compartirlo? ¿Qué piensan los demás? ¿Es bueno o no es Está bueno? en PDF, está en PDF, Bueno, ahí ustedes para que hagan, todos lo tengamos. Lo siento, yo me voy CLC a comprar. a CLC a comprarlo, no voy a hacer eso. bueno, Ah, no sé, a mí me lo regalaron. A mí sí, vivo en playas y para mí no es tan fácil, por favor. Ya, yo ya lo paso ahorita, ya. No, hermano, no. Picado, Carlitos. No sea peleón. bueno, ahí ustedes compartan, pero si pueden acercarse y tener el libro físico, está bien también para poder obtener. Entonces, bien. Mañana voy a CLC. Pero es buen libro. Ahí espero, hermano. Es buen Ya, libro. Carlitos mañana nos compra todos el libro. Perfecto, Mañana nos compra todos, ya listo. perfecto. Se lo mando por Serviente. entrega a Playa, se lo Eso mando. mismo, por serviente, justo lo que le iba a decir. A Gracias, Playa, a Playa se lo mando. gracias. Listo. Qué bueno que encontraron esa recomendación y pueden buscarlo ahí y que sea de bendición. Hacemos una pausa, hacemos una pausita, tómese un cafecito o una agüita, regresamos en 10 minutos. También aquí vamos a parar esta pausa y seguimos con nuestro tema, ¿no? Entonces voy a compartir los puntos que nos faltan. Está donde nos quedamos la semana pasada. Ya. Seguimos y viene el número 7. Ya habíamos visto los anteriores 6 y venimos con el número 7 que es, sí, dice séptimo paso, analizar nuestro propio sit in level. Entonces ya habíamos visto nosotros lo que significaba esto en cuanto al contexto bíblico, ¿no?
Entonces, después de que nosotros podamos estudiar el texto bíblico, ahora es momento de mirarnos a nosotros mismos. Es como lo hicimos anteriormente en la aplicación. Después de haber completado ya los 6 puntos anteriores, ¿sí? Ahora es poder ver nuestro contexto, ¿sí? Ver nuestro contexto. Vemos en el contexto que estamos, nuestra cultura, ver nuestra influencia y lo que estamos. Justo antes estábamos, cuando estábamos empezando con mi hermana, como estaba diciendo, y es muy diferente el frío de la costa al frío de la sierra, ¿cierto? Es otro tipo de frío y a veces cuando viene gente de la sierra a la costa siente frío, ¿sí? Y es otro tipo de frío. Entonces, eso nos lleva a que podamos mirar nuestro contexto, ¿sí? Para poder analizar y como que poder emparejar lo que estudiamos versus con lo del lugar donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, podemos hacernos una mirada linterna, ¿sí? ¿Qué traemos de ese texto para nosotros? ¿Qué cosas tenemos para nosotros, ¿no? ¿Qué culturas, qué cosas y poder ver en dónde estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo en esta parte, analizar nuestro contexto, analizar el lugar donde estamos, ¿sí? Y poder hacerlo, ¿no? Entonces, en este séptimo paso es eso, poder analizarlo y tiene dividido en otros más, este número 7. Analizar los factores culturales, ¿sí? Tocados por el texto. Entonces, analizar nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, cómo está nuestra justicia, cómo está nuestro contexto de la delincuencia, cómo está nuestra política, cómo está nuestro entorno, ¿sí? En cuanto a la sociedad. Y entonces, después de ver lo que analizamos o estudiamos anteriormente, respondiendo a varias preguntas, ¿no? Entonces, poderlo mirar cómo está en nuestro contexto, ¿no? Esa parte, poder tenerlo muy claro para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Analizar los factores culturales que estamos viviendo a nuestro alrededor para poderlos aplicar a nosotros. Entonces, es muy importante esta parte. Número 8. Determinar el sentido aproximado del texto. Eh, entonces, usted ya respondió todas las preguntas, ya interpretó, entonces tiene toda una información, ¿sí? Tiene toda una información, tiene todo un tema allí, y entonces ahora queda mirar, como decíamos anteriormente, aplicarlo, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a tener esos paralelos bíblicos de lo que estaba allá y ahora lo que tenemos, lo que estamos viviendo, ¿sí? Lo que estamos viviendo. Entonces, ver cuál era el mensaje principal, cuál era el tema principal y todos esos detalles, ahora traerlos hacia nosotros, ¿sí? Traerlos hacia nosotros. Entonces, podemos ver que estos puntos últimos que estamos viendo ahora es como una aplicación que vimos anteriormente, ¿no? Todo lo que vimos allá, ahora aplicarlo. Sí, y es lo que vimos al comienzo también el puente hermenéutico. Recordar un poquito lo que vimos en su contexto, lo que vimos allá en su época, traerlo y asentarlo acá, ¿sí? Traerlo y asentarlo acá. Entonces eso es en cuanto a la interpretación. Todo lo que yo investigué, todo lo que yo vi de su época, todo lo que yo vi en ese contexto, lo estoy trayendo y lo estoy aterrizando ahora acá en este contexto y poderlo luego aplicarlo a nuestra vida. Entonces, es muy importante esta parte. Dentro del tenemos sintetizar, análisis, y se me movió la diapositiva, esta era la anterior. Entonces, ya después de haber tenido de entender el texto en su contexto original, decíamos anteriormente, mirar nuestra parte ahora y empezarlo a unirlo con el pensamiento, las experiencias y poder responder preguntas y no forzar al texto, sino que el texto mismo nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando, ¿no? Nos va a ir revelando, ¿sí? Entonces, y
comparar esos dos, lo que está antes y lo que estaba en el contexto bíblico con lo que estamos haciendo ahora, y entonces eso nos va a mirar que podamos tomar unas acciones, ¿no? Entonces ahí se me cambió la diapositiva de la segunda con la primera, pero esas dos de aquí son, esas tres de aquí son también del primer punto, ¿no? Autoevaluar nuestra precomprensión con un espíritu crítico. Esta parte me gustó mucho porque resulta que nosotros cuando vamos a leer un texto, nosotros vamos con algo ya en la mente, ¿sí? No sé si ha pasado porque usted tiene como cierto conocimiento. Vamos a leer el sembrador, la palabra buen sembrador, vamos a leer de la mujer samaritana, o vamos a leer cierto pasaje bíblico y usted va con una idea preconcebida. Y como cristianos muchas veces de años que tenemos en los caminos del Señor, ya vamos con más ideas preconcebidas. Entonces, yo ya me sé, pero no dejamos que el Espíritu de Dios fluya. Recuérdense que la palabra es una palabra, la palabra de Dios es una palabra viva y tenemos que ir con el corazón abierto, con la mente abierta, ¿sí? Ir con el corazón, con la mente abierta, porque usted va a resultar que y va a pasar esto, mis hermanos, usted va a hacer el ejercicio de observar, va a hacer el ejercicio de responder las preguntas, esta vez de ese pasaje bíblico, y lo tiene quizás en una, dos, tres hojas, de hecho, va a pasar quizás meses y otra vez va a ir al texto y va a encontrar otra cosa, ¿sí? Y eso lo animo a que no nos vayamos con una mente preconcebida cuando vayamos al texto. Más bien vayamos con una mente abierta, ¿sí? Para poder captar. La vez pasada les hice un ejemplo de Salmo 23, uno. Quizás ustedes no tenían ese panorama, pero esa vez sacamos. Y esa vez lo miramos en el Salmo 23, uno como Jehová Todopoderoso. Pero si nosotros, si yo les hago ahorita otro, voy por otra área, vamos a encontrar un Jehová proveedor, ¿sí? Cuando yo estudié el Salmo 23:1 con ustedes, que le hice un ejercicio rápido, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hablamos de un Señor, de un Dios todopoderoso. Pero ahora yo quiero enfocarlo por la parte de, si Él es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, ¿qué llegamos? Que es un Dios proveedor, ¿sí? Y entonces así es que no vayamos con una mente preconcebida cuando vayamos a leer un texto, sino vaya con la mente abierta. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportes? ¿Experiencias? Es un poco difícil, digamos, no llegar al texto a veces con ideas preconcebidas, como dice usted, ¿no? Este, porque, claro, cuando uno ya tiene años de haber estudiado la palabra, pues claro, uno va al texto y, y o va con una idea preconcebida o dice, yo esto ya lo sé, ya lo he leído, o ya he escuchado prédicas con respecto a esto, pero usted dijo una palabra clave que me acaba a mí de impactar, ¿no? Que la palabra de Dios es viva. Y es verdad, cada vez que yo regreso al texto, lo analizo, el Señor me habla de diferentes maneras. Yo creo que debemos, como usted dice, estar abiertos a que el Espíritu de Dios nos guíe y fluya, ¿no? Pero también creo que es un poco difícil no llegar a un texto cuando uno conoce un poco de la Biblia sin una idea preconcebida. Sí, sí es cierto. Sí es cierto, pero sí es cierto que pasa eso, ¿no? Porque pasó Ujú. cuando yo tomé este seminario que les comenté anteriormente, me desarmó. A mí me desarmó cuando yo miré este salmo de otra manera y cómo mirar otros pasajes de otra manera, ¿no? Me desarmó por la manera como también fueron desglosando y abriendo el texto, ¿sí?
abriendo textos, ¿sí? Y este es un poquito el método inductivo que Ujú. estudiamos. Quizás el método inductivo hace muchas preguntas al texto para poder encontrar respuestas. Mientras más preguntas hago, yo puedo sacar respuestas, ¿no? Pero en esta ocasión, en este método de aquí, tenemos solamente dos preguntas, ¿no? La una es ¿qué? ¿Y por qué? ¿Qué significa la palabra y por qué se pasa eso en ese pasaje? Entonces, este es un seminario que dictamos también. Bueno, no quiero hacer mucha, pero es el seminario de la Biblia Thompson. No sé si alguien de ustedes tomó este seminario, pero les animo a que puedan tomarlo si no lo ha tomado en el seminario de la Biblia, de la Biblia Thompson. Entonces, en este seminario le enseñamos a cómo estudiar o interpretar con dos palabras, qué y por qué, preguntándole al texto. Y entonces, sí puede llenar muchísima información con eso y después de que tenga las respuestas, se le enseña cómo hacer el bosquejo bíblico. Entonces, eso es de manera virtual y de manera presencial también. Cuando alguna vez escuchen, puedan quizás tomarlo y va a ser una herramienta más para sus vidas. Listo. Continuamos, estábamos en el número 8. Me había movido la diapositiva, pero estábamos en el 8. Y entramos. El noveno paso. El noveno paso es repasar y ajustar todo el análisis. Aunque ya tengamos un mensaje claro, aún falta pulir y verificar. Este es el paso. Es como darle el último retoque a una obra de arte. Entonces, al repasar, al mirar una vez más las preguntas que hemos hecho anterior y el análisis que hemos hecho anteriormente, podemos encontrar errores, quizás e interpretaciones que no habíamos notado antes y ponerle más énfasis, ¿no? Y entonces, ¿de ahí para qué? Para que pueda mirar que nuestra investigación, nuestros puntos que estén bien fundamentados, ¿no? Ciertas contradicciones, ciertas cosas que podamos encontrar allí, podamos mirar que estén bien, ¿no? Y que también quizás encontrar otros puntos de vista y volver al texto original. Y de hecho, cuando estamos en la palabra, muchas veces se nos va el tiempo. Cuando nos metemos de cabeza, ponemos de corazón a lo que le estamos haciendo, entonces a veces el tiempo se nos va y quizás vamos a ir por otro lado y poder encontrarlo. ¿Y eso es por qué? Porque es una palabra viva, ¿no? Una palabra real. Y entonces, si es una palabra eh, verdadera también, ¿no? Que no tiene errores. Y quizás nosotros volvemos a hacerlo, vamos a encontrar varios detalles para nosotros. Entonces, el noveno paso es poder repasar y ajustar todo el análisis que hemos hecho anteriormente. Y el último paso es el décimo paso, dar gracias de seguir creciendo. Y creo que mencioné un poquito anteriormente esto. Al comienzo decíamos, Espíritu Santo, ven, revélanos, háblanos, enséñanos y sea con nosotros en este tiempo de estudio. Y ahora es decir gracias Dios por lo que nos enseñaste, ¿sí? Gracias a Dios por lo que nos hiciste. Y ojo con esto, no es que ya hizo ese exégesis, no es que ya terminó allí y se acabó allí. No, como les dije anteriormente, de hecho, si usted va a volver después de un tiempo a poder, va a volver a poder va a volver a leer ese pasaje bíblico o lo va a mirar de otra manera, va a encontrar una vez más palabra allí. Uno, es porque quizás nuestro estado de ánimo es diferente. Eso también vimos anteriormente en las clases. Depende cómo esté nuestro estado de ánimo o la circunstancia que estamos viviendo. Vamos a mirar el texto de otra manera y vamos a mirar y vamos a encontrar respuestas de otra manera. Entonces, eso va a ser muy clave. No es que ya terminé y ya se termina y ya tengo ahí. Vamos a encontrar más cosas, ¿sí? Vamos a encontrar más cosas. Y entonces, ¿eso qué significa? Que no se va a acabar. Hay que seguir, ¿sí? Hay que seguir, hay que seguir. Y algo más, no solamente quedarse con lo que usted encontró, ¿sí?
sino que aplicarlo, vivirlo, ¿sí? Aplicarlo, tenerlo en sus vidas, porque muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero no de práctica. Entonces, la idea es que usted pueda tener el conocimiento y pueda aplicar, ¿sí? Pueda aplicarlo. Lo que pasa a nosotros como cristianos, justo vi que mencionó el hermano anteriormente, que como cristianos muchas veces tenemos ya preconcebidas y tenemos muchas veces el conocimiento, pero una cosa es la práctica también. Y ahí hay un texto que estaba leyendo, creo que les compartí la vez pasada, de la conciencia cristiana, es que como cristianos muchas veces ya nosotros lo hacemos como hábitos y pensamientos y repetimos las cosas. Decía, hay cristianos que empiezan a mencionar ciertos cristianos, ciertos personajes o ciertos, pero lo repetimos, solamente lo hablamos, pero no lo interiorizamos, no está dentro de nuestra conciencia, está solo de labios para afuera, pero no está dentro de nosotros porque no estamos viviendo o no estamos practicando, lo hemos memorizado como cristianos muchas veces antiguos. Entonces la idea es que podamos nosotros experimentarlo y ahí va a depender mucho de nuestro carácter, de nuestra madurez espiritual, que sí lo estamos viviendo, que sí lo estamos practicando, lo que estamos enseñando por los conceptos que hemos aprendido. Vamos ahí, preguntas, preguntas, Amén. diálogos, conversaciones, aportes. Bueno, allí tenemos, entonces, hasta ahora hemos visto todos esos 10 pasos para el exégesis y los primeros son como pasos más de preguntas y de ir completando, de investigando, de ver en otras versiones de la Biblia. Y estos últimos se trata más como un análisis y poder más aplicativos a nosotros. Entonces, con este tema estaríamos terminando los puntos del sílabo que les dimos al comienzo y estaríamos culminando todo lo que es la clase. Eh, preguntas, vamos a hacer lo siguiente. El próximo lunes, me he conversado con el pastor Giovanni, pero el próximo lunes nos reuniríamos una horita para que puedan dar el examen. Entonces, vamos a reunirnos una horita de todas las preguntas que hemos visto y usted va a tener ahí su cámara encendida y usted va a hacer su examen allí y, y tener ese tiempito, ¿no? Así como vamos a hacer con la hermana María Belén y Carlos es, ¿no? Vamos a estar juntitos. Ahí nos conectamos por separado. Bueno, y ahí trabajamos ese examencito la próxima semana. Pero ¿cómo es? O sea, a cada uno se le toma el examen. Sí, a cada uno. Oh, Sí. ¿Cuántas preguntas cada uno? Eh, vamos a hacer 20 preguntas de todo lo que hemos visto. Para cada alumno. Sí, las mismas para todos. Ya, Y respondemos en una horita. ya. Yo les voy a pasar en ese momento el cuestionario y usted va respondiendo y luego me termina me pasa enseguida, uno por uno me va pasando al WhatsApp. Ok. Si quieren, lo hacemos a mano o lo hacemos a computadora. a mano nomás. Ah, Pues, man. bueno, a Hermano, mano. Amén. Entonces, a mano lo hacemos ahí. Listo. Entonces, ahí estaríamos. Con eso estaríamos terminando. Y converso con el pastor Giovanni. No he conversado para estos días, pero ya estaríamos terminando allí. Pastor, una recomendación de su parte. Eh, es un poco difícil, ¿no? Complicado. Habría que estudiar siempre estos pasos para la hermenéutica, el exégesis, porque al momento que uno va a preparar una prédica,
como que es difícil aplicar todos estos conceptos que hemos aprendido. No sé si habrá algún material que sea como que corto, conciso, que recopile todos estos pasos, estas recomendaciones, como para tenerlo, como decir, como una polla a la mano. Porque en el momento que uno va a hacer el análisis es difícil, o sea, hacer toda Tenerlo bien. esta metodología. Sí, correcto. Sí, es un poquito difícil, pero en la práctica, y si haciendo varias veces, ya vamos como teniendo de cada libro, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Claves de Interpretación Bíblica, y ese es como más práctico, más sencillo para poder hacer, ¿sí? Mm, La idea es que podamos entender los tipos, ¿no? Qué tipo, de cómo fue escrito, ¿no? Narrativo, histórico, poético. Entonces ya tenemos el tema. Les decía también sí que manejamos un poquito la gramática. Entonces ya lo tenemos también dentro de nosotros. Y cuando estemos leyendo ya va más fácil, ¿no? Y quizás cuando leemos estos libros que tienen como panorama de la Biblia o como un libro que hable de un compendio de la Biblia, entonces se hace más fácil porque ya tenemos quién es el autor, la fecha, el destinatario, la época y todos esos libros son como claves. Entonces, si ya tenemos como la práctica de estar en esto, entonces ya se nos hace más fácil poder llegar. Y la otra, muy clave, les digo, cuando voy a hacer, primero, con esto comencé la clase diciéndole, cuando usted vaya a estudiar, no se preocupe a la gente a quien va a enseñar, o a quien va a dictar, o a quien va a predicar. Sí. Más bien usted vaya y dígale a Dios que le hable a usted. ¿Sí? Que Él le llene a usted. Usted va al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y Señor, ¿qué es lo que tienes para tal persona, para las personas? Pero primero, ¿qué tienes para mí? Entonces, esa palabra va a ser en su corazón, en su vida, va a ser la práctica, y entonces pues vamos a darle. La clave es llenarse de lo que el Señor tiene para mí. ¿Sí? Entonces, y estos pasos que hemos visto, ciertas cosas nos vamos a llenar nosotros. Entonces, cuando vayamos a enseñar o predicar, nos vamos a vaciar. En otras palabras, yo me lleno y paso. ¿Sí? Yo me mm, lleno y paso. Y entonces es la clave y leer, poder leer este material que podamos leer y en la práctica vamos a estar aprendiendo. Y Eso, si les animo, eso, les invito a tomar este seminario de Willa Thompson. Ese les va a ayudar muchísimo también para poder hacer prédicas rápidas. Entonces, y porque responde qué y por qué. Y les comento, los versículos bíblicos en su mayoría están bosquejados y hay que saberlos ver, ¿sí? Hay que saberlos ver, porque ya está el bosquejo allí. A veces junta dos, tres versículos y ya está el bosquejo allí. Si no es la parte de la práctica de poder observar los textos bíblicos. en su experiencia, ¿cuáles son los pasos o hay algún paso el más importante o el clave para poder hacer una buena exégesis de un texto? Es poder, la parte clave que hemos visto estos días, ver el contexto de dónde fue escrito para poderlo bajar a mi contexto. Mm, Sí, ver el contexto, ver dónde estaban, ver cómo fue, qué es lo que vivieron y después de eso ver para nuestro contexto. Y ahí el Espíritu Santo me va guiándonos a poder mirar los puntos, ¿no? Los puntos de lo que pasaron ciertos personajes o los puntos de lo que está pasando en ese texto y luego bajarlos hacia nosotros. Ujú. ok, gracias, Pastor. Estaba muy interesante. Con gusto. Muy Ahora interesante. vamos con sus calificaciones de hacia mí. Bueno, comentarios de qué les pareció el seminario, qué les pareció la clase. Excelente, usted es un excelente profesor. Es, este, 100 de 100. Por- Comparto la soy, idea. soy Carlos Villavicencio. Es un excelente Tremendo, pero profesor. no con esa El intención. abanderado de la No clase. con esa intención. Tremendo, Carlito. Quiere descuento por el libro Cepillín. nomás. Ya, descansa.
Para mí Mañana que quiere el pase de año. tengo $100 vagos, mañana me lo voy a gastar en CLC. Ese, mano. Y ahí me manda el mío. Claro, le Eh, mando por entrega enseguida. Muy bien. Sí, vamos. ¿Cómo les pareció la Pastor, clase? una ¿Qué les pregunta. pareció? Sí, hermana Patricia. ¿Vas a seguir recibiendo tareas o ya no? Sí, yo voy a recibir esta semana, quiero mirar todas, no he abierto, soy sincero, no he abierto todas, pero voy a abrir todas y subir todas. Así que si usted no se ha igualado, súbalas ahora Perfecto. en esta semana porque quiero ya la otra semana que tome el ¿Me examen escuchan? y entregar todo. ¿Ya? Póngase al día en todo justo estamos conversando con el pastor Giovanni, queremos implementar unas carátulas y algo bonito para que se vea formalizando todo. Más adelante, quizás en otras clases que vayan a estar recibiendo, vamos a tener ese tema con ustedes también. Vamos dándole más formita y el tema es que podamos tener esas herramientas prácticas, porque nuestro interés es más que tenga práctica, no que sea algo más sencillo que teórico, que sea algo más que pueda practicarlo, lo que estamos de a pie, ¿no? Que a veces solo teoría se nos queda. Ujú. Ahora sí, O sea, comentarios. ¿Cómo les pareció la sí, clase? sí. Bueno, en lo personal, hablo por mí. Se me ha hecho un poco complicado, pero porque en realidad a mí nunca me gustó el tema de lengua y todas esas cosas. Entonces aquí estamos viendo muchos conceptos y como que yo no soy muy buena para eso. Pero algo que usted dijo muy importante es que cuando vayamos practicando, a medida que vamos practicando, entonces ya después estos pasos para nosotros van a hacerse un poco más sencillos. Al comienzo sí, obviamente, vamos a tener, creo que para hacer el estudio de un versículo nos vamos a demorar todo un día, pero yo creería que con el paso del tiempo, como ya nos vamos sabiendo los pasos y estamos practicando, porque la idea es practicar, entonces eso va a ir mejorando. Ujú. Sí, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Mientras más estemos en el ejercicio, vamos a hacer. Creo que vimos ahí una parte de la lectura, ¿no? Que en las 10 características de lectura, y vimos una de ellas que era acerca del pianista. ¿No se acuerdan que estaba el piano ahí? Y decía, y de Richard Carapaz también, que los mostré ahí. Entonces, pues su ensayo, su práctica hace el tema, ¿no? Quizás al comienzo el pianista no podía, cualquiera podemos aplastar, pero nuestra práctica hace que entone bonito y se escuche una buena melodía. Lo mismo decía Richard Carapaz, quizás todos manejamos bicicletas, pero él está en el tema que se vuelve profesional en el tema. Entonces nosotros también como estudiosos de la Biblia también es eso mismo. Estoy mirándole los que tomándole lista de nuevo para pasar mi listado final. Ya. Listo, igual a los que no, quizás hay unos que no están presentes, pero que sí ven los videos luego. Entonces también los voy a mirar a ellos para que sus tareas, no recibir las tareas y me doy cuenta de todo lo que ha llegado. Ujú. Listo, si no hay más preguntas, inquietudes, tienen este tiempo para estudiar, ¿Hasta qué para, día le podemos pasar las tareas, pastor? eh, hagamos lo siguiente, pasémosle. Yo recibo las tareas hasta el próximo día, lunes del examen, porque este fin de semana no voy a poder revisarlas, porque estoy con un viaje como les comenté, voy a estar en Salinas con una cumbre de oración, entonces no voy a poder revisar fin de semana nada. Entonces ya el lunes yo recibiría todo y cerramos ahí lunes. Entonces para en ese transcurso de la semana yo subí las notas. Creo que lo voy a hacer llegar individual, no sé si subgrupo van a verse todas las notas. O los mando en individual. Porque individual les vamos a dar a cada uno su notita.
Y, bueno, Individual. y el pastor Giovanni ya se carga también de contratarse con ustedes. Está bien. Sí, entonces el próximo lunes tenemos todavía 8 días para trabajar. Sí, tenemos 8 días para poder trabajar. Lunes 23 cerramos en la noche, en medianoche, más tareas. Si llega con el teléfono más tareas, vamos a no recibirlas, no calificarlas más bien, porque ya van a llegar, pero no vamos a calificar. Ya, pastor, está bien, muchas gracias. ¿Cuántas tareas son? ¿Usted se acuerda? Son 5 cuestionarios. Con el que le envío y lo que vimos de 7. son 6 cuestionarios Yo no tiene ordenador. y lo que analizamos de la exégesis, todos los puntos de la 123 contra exégesis porque en un documento. ¿Sí? Entonces son seis cuestionarios con el de hoy día y más el documento de la exégesis de las preguntas que hicimos. ¿Estamos claros así? Sí. Ujú. Sí, entonces, Una consulta, o sea, más o menos tenemos 120 preguntas, correcto. ¿verdad? Sí. Y hay posibilidad de que nos haga un banco de preguntas de 60 para el examen. Digo, Ahí están. Apoyo al compañero. Ay, sí, son unidos ustedes ahí. Yo también. Mi amor, tú también, ¿eh? no, yo puedo contestar todo. Además, son fáciles, son preguntas fáciles. Contreras ha de ser el apellido. No, yo quiero la 120. Ignórelo. No, no pasa nada, ya lo estoy conociendo ahí. Mal. Listo, pues. Listo, entonces, bueno, vamos a mirarlo, pero no es mucho 120, son 5 páginas. Ahí podemos, 5 o 6 páginas. A nosotros 60 y el hermano Contreras 120. Que responda por todos, mejor. Ok, lo analizo y si es que paso, yo los paso por ahí entre jueves y viernes el tema de la... está bien, pastor. Ya, pues. Listo, entonces vamos terminando. Gracias a Dios por ese tiempo, gracias Señor por esta oportunidad también de compartir con ustedes. Qué bueno conocerlos por ahí, con algunos virtualmente, con otros nos conocemos, que nos hemos visto, nos hemos saludado, aquí con algunos, y entonces los que nos conocemos virtuales, qué gusto también, y algún día nos conoceremos presencial, ¿sí? Y será un gusto. Animo a que puedan Yo sí lo he visto cuando he ido a comprar a la CLC, a la ¿sí? librería. Mm, Sí. sí, sí, me paso por ahí. Ujú. Sí, Listo. Oramos para terminar claro. y gracias por ese tiempo también y por haber compartido con ustedes. Gracias a usted, profesor y También pastor, que soporta. realmente nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. De verdad, eh, vamos a seguir orando, por lo menos me comprometo a seguir orando por usted para que les dé otra oportunidad de darnos clases. Amén. Amén. Sí, vamos a ver más adelante. Sí, teníamos planificado otro, me decía el pastor Giovanni, pero no sé, quizás más adelante cómo está la malla y ahí vamos bien. Ujú. Está Ok, bien. oramos para despedirnos. Oramos para Sí. despedirnos y que el Señor los bendiga a ustedes y también a todos. Padre, en este tiempo, gracias por este momento de clases que hemos visto con mis hermanos, que hemos visto con mis hermanos. Señor, te pido que tú les des sabiduría, tú les des conocimiento, les des gracias, Señor, en lo que están haciendo. Guíalos, Padre, y que ese amor y ese estudio por tu palabra pueda permanecer en ellos, pueda permanecer en su corazón y puedan, oh Dios, conocerte más a ti a través de la palabra, conocerte más a ti a través de lo que estudian, conocerte más a ti a través del conocimiento, Señor, que van adquiriendo.
y puedan también ponerlo en práctica y llevar a las personas que están con ellos. Bendícelas sus vidas, bendice sus corazones, Señor, y sé con ellos. Te lo pido, oh Dios, y gracias por la oportunidad de conocerlos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios le bendiga, pastor, Saludos, un gusto que hermano estén. Contreras y a todos los demás. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Gracias, hasta mañana. Bendiciones, un gusto Bye. conocerlos. Bendiciones con todos. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Ya los